Desde el primer día, la verdad que me enamoré de este deporte. Sí, desde los 8 años hice cuentas, investigué y sabía que a los 16 años podía ir a Juegos Olímpicos. Me fui a vivir a Guadalajara a los 8 años. Como un niño de 8 años, o sea, ¿qué te pasaba por la cabeza para decir me quiero ir a Guadalajara solo, lejos de mi familia, por un sueño? Algo que hizo clic en mi cabeza fue que siempre ganaban los chinos. Y desde ahí está ese sueño de quererles ganar. A la mayoría cuando le dicen que no es como no, te voy a demostrar que sí. Como mexicano me enorgullece la exigencia que tienes, a dónde quieres llegar. Obviamente yo iba por esa final olímpica y yo dije, ya estando en la final tengo que dar la competencia de mi vida y si los demás fallan, es mi momento y puedo ganar. Estuve muerto 2 minutos. Terminas yendo a los Olímpicos a los 17 años y no te va mal, ¿no? Dicen que no, No te pero va mal, por favor. mi sueño más grande es ser campeón olímpico, que no son sacrificios, son decisiones. Braves, el día de hoy tenemos un invitado que ha superado muchas situaciones en la vida, pero sobre todo hay un dato que a mí me pareció muy curioso. Está involucrado en quien rompió la racha de 20 años y un poquito más de los chinos, dominando el mundo de los clavados sincronizados. Alguien que pone en alto el país cada vez que tiene que competir, que pone en alto su nombre y el de su familia, y que al menos a título personal me enorgullece poder platicar aquí con él de una manera mucho más relajada, una charla totalmente informal y poder conocer más de lo que a él le ha permitido encontrar su propio camino al éxito. Sin más, Osmar Olvera, qué gusto tenerte aquí. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a tu casa. Gracias. Osmar, platícanos un poquito. Aquí nos gusta que la gente vaya conociendo la historia, de dónde vienen, cómo fue su infancia, su familia. Claro. Platícanos un poquito. Pues yo inicié en los clavados a los 4 años, más que nada. O sea, naciste tirándote un clavado ya. Casi. Más que nada porque en casa de mi abuela había alberca y pues por un tema como de seguridad de que no se vayan a caer a la alberca y no sepan nadar, a mi hermana y a mí, porque tengo una hermana, nos enseñaron a nadar desde bebés. Aprendí a nadar a los 2 años y desde que aprendí a nadar me encantaba salirme, aventarme, ponía una silla, buscaba de dónde aventarme, no sé, era algo que siempre lo tuve. Y el hermano de mi mamá, mi tío Eric, él fue el que les dijo a mis papás de que, oye, ¿por qué no lo meten a clavados? Yo creo que es un deporte que se le daría bien. Y inicié a los 4 años y desde el primer día la verdad que me enamoré de este deporte. ¿En dónde naciste? ¿Cómo fue tu relación con tus papás desde chiquito? Nací aquí en Ciudad de México, y mis papás fueron deportistas, siguen haciendo ejercicio. Mi papá fue jugador de fútbol americano en Águilas Blancas. De hecho, está en el Salón de la Fama de aquí de México. También jugó en Europa, salió campeón. Entonces, creo que gracias a él tengo la mentalidad que tengo. Y por su parte, mi mamá también hizo deporte. Practicó gimnasia rítmica Ok. y practicó también atletismo a nivel nacional. Llegó a ir a Olimpiada Nacional. Ganó también medallas. Y desde pequeño me inculcaron el deporte y también, bueno, también me han dicho que nunca dejé la escuela, así que ahí vamos, ¿Ahí vas? ahí voy. Oye, y hablas de esta parte donde desde los 4 años estás relacionado con los clavados, de cómo tus papás, y bueno, tu papá Salón de la Fama, tu mamá gimnasta, cómo te han inculcado el deporte. ¿Cómo es crecer en un núcleo familiar de alguien que viene ya destacando en el deporte a nivel nacional e internacional? La verdad que creo que nunca hubo alguna presión, o sea, mis papás siempre, tanto a mi hermana y a mí, siempre fue como que hagan lo que les guste, disfrútenlo, o sea, que de verdad sea algo que les guste, y digo, y más que nada porque también eh, no querían que estuviera, no sé, viendo la tele todo el día, o que estuviera haciendo vagancias ahí en la casa, entonces querían quitarme la energía, así que me buscaron mil deportes, de hecho hice muchos deportes, pero ninguno me gustaba, solamente llegué a practicar básquetbol antes de conocer los clavados.
lo llegué a practicar de que, no sé, el lunes era básquetbol, martes clavados, miércoles básquetbol, jueves clavados y así, hasta que en clavados ya dijeron, no sabes qué, si tienes que venir ya diario. Y yo, ok, no pasa nada, me gusta más este. Y, y nada, entonces siempre nos apoyaron, siempre hubo ese apoyo, tampoco nunca hubo no sé, en competencias, de que tienes que ganar, si no, no te vamos a ir a ver, o alguna presión por, por ganar. Y creo que eso ayudó a que tanto ella como yo disfrutáramos de hacer cualquier deporte y todo saliera bien. Con eso que dices me da curiosidad y quiero aprovechar que eres joven, que lo has vivido recientemente, esta parte con tus papás. Muchas veces los papás tienen un ímpetu, ¿no? De empujar al niño a que logre algo, a que sea Claro. alguien y sobre todo cuando ven que tiene unas aptitudes y más relacionadas al deporte. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, tus papás, tú hablas de respeto, pero ¿cómo era, o sea, cómo era el comportamiento de ellos? Y justo hablando de eso, muchos le decían a mi papá como si no me iba a meter al americano, sí, y por su parte nunca, o sea, hasta los, si no me equivoco, 7, 8 años fue que yo le dije de que, a ver, ahora sí llévame a practicar fútbol americano. Y fue muy chistoso porque justo ese año, no me acuerdo qué año era, pero justo ese año quitaron el equipado o sea, para, ahora sí que los niños están chiquitos. Y pues yo en la casa veía sus fotos con el casco, las sombreras, y yo decía, yo quiero, pues, como lo haces tú, yo no quiero tocho bandera, yo quiero golpes. Y lo habían quitado. Yo creo que recorrimos toda la Ciudad de México, todo el Estado de México buscando algún equipo que tuviera equipado. Y yo digo, yo creo que por azares del destino no hubo. Y le dije, bueno, ya que crezca y que pueda, regreso, pero pues ya nunca llegó ese después. Y, y nada, digo, volviendo a lo que decías, em, creo que por ese mismo punto de que él ni siquiera quiso que yo hiciera americano, como me presionó al que yo hiciera americano, nunca, nunca me presionaron de que cualquier otro deporte que escogiera, me exigieran eso, sino que era, ok, hijo, pues tú disfrútalo, te vamos a apoyar. De hecho, era malo al principio en clavados. Bueno, no ¿Sí? malo, pero A mi ver, estabas papá, aprendiendo. exacto, mi papá o sea, hubo un momento en la vida donde me dijo, ya, aquí fue donde yo dije de que dejaste de jugar a los clavados y empezaste a ser un atleta de alto rendimiento. ¿Cuándo fue eso? Fue cuando me fui a vivir a Guadalajara a los 8 años, A ocho los años y 8 años. medio, me fui a vivir solo, bueno, sin mis papás. Y sí fue un cambio, pues, muy drástico en mi vida. Más que nada, yo soy muy apegado a mi mamá, lo sigo siendo, pero imagínate, a los 8 años yo tenía mamitis. Sí fue un proceso muy, muy, muy complicado. Me fui con mi entrenador de ese entonces, que era Adair Mata, que le ofrecieron irse a Guadalajara, fue una muy, muy buena oportunidad. Y justo él nos dijo a sus atletas de que, oigan, tengo esta oportunidad, la voy a tomar. Si quieren acompañarme, tienen las puertas abiertas y si no, no pasa nada. Y justo, pues yo dije, yo quiero irme, yo quiero seguir entrando con él. Aparte, acababa de ser Londres 2012, ver a los clavadistas que fueron a Londres, ganar sus medallas. Algunos entrenaban en Guadalajara, entonces fue como pues tengo que ir a entrenar, pues con los que ahorita están siendo los mejores. Y nada, mi papá fue el que convenció a mi mamá, porque hay una historia que él cuenta donde él estaba en un curso en Estados Unidos y yo le marqué, o sea, mi mamá le marca, oye, que tu hijo se va a ir a Guadalajara. Mi papá como, a ver, ¿cómo? Explícame, ¿no? Y ya me dice, a ver, ¿qué te diga él? Y yo, no, papá, pues me quiero ir a Guadalajara, allí están los clavadistas olímpicos, por favor, es mi sueño, te prometo que si me dejas ir, voy a lograr pues, todo lo que quiero hacer en el deporte y que no sé qué. Y mi mamá pensando que mi papá me iba a decir que no, dijo, sí, hijo, te apoyamos. Y pues ya, digo, obviamente todo se empezó a dar. Dio la casualidad que justo Iván Bautista, que es
hasta la fecha es el encargado de los clavos ahí en Guadalajara. Conocí a mi papá del fútbol americano, lo ubicaba, entonces fue como que a mi papá le dio tranquilidad eso, y que dijo, bueno, ya sé dónde se va a quedar, con quién se va a quedar, y fue complicado los primeros mes y medio, 2 meses, si era hablarle a mi mamá llorando, de que ya me quiero regresar, ven por mí, y, y fue, digo, me acuerdo perfecto, en una llamada, porque siempre, yo estaba en el albergue del CODE, y siempre era irme al baño, obviamente como había más gente, para que no me escucharan, según yo, me iba al baño y le marcaba a mi mamá, y pues ya era, no sé, yo creo que horas llorando hasta que me cansara y ya me fuera a mi cuarto a dormir, o el mismo guardia del albergue fuera por mí y ya me metiera a mi cuarto, y en una de esas llamadas, porque justo fue cuando empecé a ir como con una psicóloga de ahí mismo del CODE, y ella fue la que le habló a mi papá y le dijo, usted tiene que ser el fuerte, ¿no? O sea, porque su esposa no puede tampoco, porque yo le marcaba llorando, ella lloraba, llorábamos los dos y no había, ahora sí que un fin. Entonces yo me acuerdo que le marqué, obviamente esperando a que contestara mi mamá, contesta mi papá y ya me dice, a ver, es la última vez que le marcas a tu mamá llorando, porque me la pones igual, y empieza a llorar, no quiero que le vuelvas a marcar, tú me pediste estar allá, que era tu sueño, que era tu objetivo, y tienes, ¿qué habrá sido? Yo creo que septiembre, octubre, me dijo, tienes de aquí a diciembre, de intentarlo, si no lo intentas, pues no... ¿Cómo vas a vivir con eso, no? Me dice, y hijo, si no puedes, no pasa nada, te regresas. Nosotros siempre te vamos a apoyar. Y me acuerdo que fue un, ok, pues está bien, ya no les vuelvo a marcar, llorando en las noches. Y nada, desde ahí como que mi mentalidad fue un, bueno, ya me regreso en diciembre. O sea, como que a esa edad lo tomé así como un, ok, tengo de aquí a diciembre, ya me regreso a mi casa en diciembre, no pasa nada, cada vez se va haciendo menos, y cuando llegó diciembre, ya totalmente adaptado a los entrenamientos, ya tenía amigos, entonces ya no la pasaba tan mal, mis papás fueron a Guadalajara, y ¿qué pasó? ¿Ya te vienes con nosotros? No, ya me adapté, aquí me quedo. Entonces sí, fue, y justo ahí fue cuando mi papá dijo, ahí fue donde dejaste de jugar a los clavados. Hay muchas cosas que me brincan en la cabeza para preguntarte con esta anécdota que cuentas, pero quiero regresarme al principio del momento. Como un niño de 8 años, o sea, ¿qué te pasaba por la cabeza para decirme quiero ir a Guadalajara solo, lejos de mi familia, por un sueño? O sea, normalmente a los 8 años los niños están correteando una pelota o aventándose clavados en la alberca de su abuela o jugando en la calle con los amigos, pero no están pensando en irse de su casa. Claro, claro. Yo creo que lo que hizo, pues, el que yo quisiera este sueño fue a los 8 años justamente ver los Juegos Olímpicos de Londres, ver a los mexicanos ganar sus medallas y el decir, ok, si ellos pudieron, yo también puedo y yo quiero estar ahí. Algo que hizo clic en mi cabeza fue que siempre ganaban los chinos, y desde ahí está ese sueño de quererles ganar, de ir a unos Juegos Olímpicos, ganarles unos Juegos Olímpicos. Entonces creo que fue un clic que hizo mi cabeza donde, pues sí, desde ese momento lo visualicé y dije, quiero lograr esto, me encanta lo que hago, me apasionan los clavados, lo quiero hacer. Entonces desde ahí creo que siempre lo sigo teniendo en mi mente, y creo que desde los 8 años tengo ese sueño, y por eso no importa lo que tenga que hacer para lograrlo, creo que dije lo voy a intentar. Me resulta interesante lo que dices, no importa lo que tenga que hacer. Yo creo que muchas veces todos queremos algo, pero la parte que más miedo nos da es hacer lo que tenemos que hacer para lograr los objetivos. Y yo creo que esa es la diferencia entre
Osmar Olvera y el resto de niños y jóvenes clavadistas que quieren llegar, ¿no? No se trata solamente de oportunidades, no se trata solamente de dar lo mejor de ti, es que cuando tienes que dar un paso al frente, lo das. Exacto. ¿No? Volviendo al tema y hablando un poquito en el total de la historia que contaste, cuando tú hablabas llorando y cuando tu papá se pone en esta postura firme, ¿qué es lo que cambia dentro de ti que hace que en ese momento puedas relajarte, disfrutar y hacer lo que ibas a hacer? Yo creo que el que él me haya dicho, tú me lo pediste y me dijiste que querías estar allá, y el tienes que intentarlo, fue lo que hizo que me calmara. Digo, obviamente que me puso unas fechas, pero más el decir es verdad, yo se lo pedí. ¿Cómo? O sea, como qué incongruente soy, ¿no? Se lo pedí y ahora me quiero regresar. Entonces, creo que eso fue lo que hizo que, pues sí, tal cual como abriera los ojos y dijera, es verdad, yo quería intentarlo y quería, pues, estar aquí. Ahora sí que tengo que hacerlo y si no funciona, me regreso, no pasa nada. Pero sí, creo que eso fue lo que hizo que cambiara, pues ahora sí que mi mentalidad en ese momento. Yo te sigo escuchando y sigo sin entender cómo a los 8 años pensabas así, pero bueno. Ojalá, si lo descifras, por favor, nos cuentas. Nos cuentas, porque créeme que yo creo que es una de las cosas que podría cambiar muchísimo. A toda la gente que nos ve, que nos escucha, el entender cómo pueden ellos conectar con su esencia y poder llegar a estas versiones. Si lo captas durante la plática, por favor, lo dices. Claro. Oye, hablando de todo esto, pasa este momento, te terminas quedando en Guadalajara y una vez que pasa esta situación que dice tu papá, ¿no? Donde dejas de jugar a los clavados a convertirte en un profesional de los clavados, ¿cómo fue el trayecto desde ese momento hasta tus primeras competiciones ya profesionales? Pues digo, obviamente fue un proceso largo. Digo, ahí primero pues nacionales infantiles, olimpiadas nacionales, ya estando allá, porque yo ya había competido en un nacional, no había clasificado a la Olimpiada Nacional, pero desde que empecé a entrenar allá, fui a mi primer nacional, bueno, a mi segundo nacional, ahí ya logro calificarme, y en mi primera Olimpiada Nacional ganó 5 medallas de plata, 1 de oro, y creo que también fue un momento donde dije, ok, sí, soy buena en esto, así que voy a seguir, obviamente pues trazándome metas a corto, mediano y largo plazo. Digo, a esa edad mi competencia más importante era la Olimpiada Nacional, después ya Panamericanos Junior, mi primer Panamericano Junior fue en 2015, y ahí gané 3 medallas de oro. Entonces siento que cada competencia era un ¿Con pues, 11 vas años bien. fue? Fue a los 2015, sí, 11 años. 11 años, como que con cada competencia y cada resultado era un, ok, voy bien, creo que soy bueno para esto. y nada, Panamericanos Junior, luego ya fui juvenil, mundiales juveniles, donde también en mi primer mundial juvenil, bueno y único, logré tercer lugar. Entonces fue un reafirmar, porque digo, pues cada competencia va subiendo el nivel, entonces tienes que ir mejorando y mejorando, y ahí es donde te das cuenta si vas por buen camino o si hay que hacer modificaciones. Y yo me regreso de Guadalajara en el 2018, a mi entrenador de ese entonces, que era Dair Mata, le ofrecen ahora una oportunidad de irse a Canadá. La idea era irme yo con él, pero digo, hay algo que siempre yo he pensado y que yo creo que me lo han inculcado a mis papás, es que las cosas pasan por algo. Y el tema de irme a Canadá con él se estaba volviendo muy, muy complicado. Para no hacerte el cuento largo, me tenían que dar en adopción. Y ahora sí que cuando dijeron eso fue un no. Obviamente no te vamos a dar en adopción. Entonces todo se complicó y dijimos, ok, él obviamente era una gran oportunidad. Él se fue, yo me quedo aquí ya en Ciudad de México con mis papás.
Y en unos meses de incertidumbre seguía yendo a entrenar. Ahora sí que fue como ¿dónde puedo ir? A ver, acá hay un entrenador. De mientras ahí, mientras vemos qué vamos a hacer, si te quieres regresar a Guadalajara, si te vas a quedar aquí, pero con qué entrenador. Y fue cuando llegué al equipo de mi actual entrenadora, mi entrenadora Magin. Y, y nada, la verdad que fue chistoso un poco, porque ya había escuchado muchas, no sé, muchas historias urbanas ¿Urbanas o no tan urbanas? pues, no tan urbanas, pero sí urbanas. Bueno, yo siento que a mí ya me tocó la mejor Magin, pero sí, pues, es China, la cultura de allá son muy exigentes. Ahora sí que todo lo relacionado a China es de alta exigencia. Y yo creo que, pues sí, obviamente tenía un poco de miedo de llegar a su equipo por todas las historias que había escuchado. Pero yo creo que ha sido sin duda la mejor decisión que he tomado y creo que así tenía que ser. Creo que tenía que llegar a su equipo en ese momento, a esa edad. Y yo creo que estoy muy agradecido de haber llegado a su equipo. Para llegar con Magin, porque las leyendas urbanas también nos llegaron a nosotros, dicen que es una entrenadora que no recibe a cualquier atleta. Sí. Incluso lo que nos informaron es que ella decide con quién entrena. Pues prácticamente, digo, ella dice que no, pero yo estoy seguro que sí. Porque cuando llegamos, fue de que, ¿y quién es ese niño? Ni siquiera mi nombre, ¿quién es ese niño? Yo no conozco. Y digo, obviamente llegamos mis papás y yo de que hola, porque justo Iván Bautista le habló a Mayín de que, oye, va a ir, te va a mandar a un chavo que es muy bueno, ¿no? Ya llegamos y nada, de que hola, soy Osmar, quiero entrenar en tu equipo, he tenido estos resultados, que no sé qué, y ya fue como, ok, fue como, ok, pues vas, no me acuerdo qué día era, pero yo creo que Aviéntate. ni llevaba mochila, fue como, vas, dale, inicia hoy. Y me la tuve que ir ganando poco a poco. O sea, al principio, en ese entonces había un entrenador que se llamaba Chen. Me puso con ese entrenador. Porque ella obviamente veía a los grandes, a Rommel, a Yair. Entonces, pues inicié con este Chencito, que ya se regresó a China. Y nada, poco a poco me la fui ganando. Digo, obviamente, de repente me corregía, como que ya me veía el talento y cuando quería y tenía tiempo ya me veía, me hacía mis correcciones. Pero justo hasta que se fue Chen, porque él se regresó a China por su hijo. Entonces él se regresa y en el 2020 ya empiezo a entrenar con ella de lleno. Y me la tuve que seguir ganando porque todavía no era suficiente. Siempre, o sea, me fui ganando su corazón poco a poco. ¿Qué año llegas con Chen? Yo llego en el 2018. En el 18 llegas con Chen y en el 20 te Y vas en el con 20, Magin. exacto, ya me agarra Magin. Magin, ¿cuántos años lleva aquí en México? Magin ya tiene 22 años aquí en México. De que empiezas a trabajar con ella y empiezas esta exigencia, tú ya venías con una escuela de un entrenador que obviamente te había convertido en un atleta, en un profesional, pero aún así tienes 21 años. O sea, estás en una etapa y en 2018 tendrías que 13, 14 años. Con ella 15. O sea, cuando Ajá. llegas con ella 15 años. Ujú. Y esta pregunta va muy enfocada para la gente. O sea, porque hay mucha gente que nos sigue que a veces nos ha compartido o que no encuentra su pasión o que no sabe cómo conectar con su pasión o que simplemente piensa ¿no? que la vida tiene un curso y Sí. no se animan a mucho más. Y escuchando tu historia, que un niño de 8 años se vaya de su casa, su papá tenga que ponerle un alto para poder
sabes luchar por su sueño. Que a los 15 años tú estés trabajando con, pues ya con el grupo, digamos, de la mejor entrenadora en México. A los 15 ya con ella. Dentro de ti, ¿qué era lo que te movía a seguir insistiendo en tu sueño, a mantenerte enfocado en una sola cosa, a no distraerte con todo lo que sucede en la vida de un niño de 13 a 15 años y hasta ahora 21? Pues digo, como te dije, siempre he sido de ponerme metas a corto, mediano, largo plazo. Yo llegué en el 2018, tenía 13 años, iba a cumplir 14. Ese año tenía Mundial Juvenil. Pero yo para ese Mundial Juvenil ya tenía en la mente, digo, tenía 14 años. Bueno, iba a cumplir 14 años y faltaban 2 años para Juegos Olímpicos. Y creo que yo desde que tengo memoria, bueno, sí, desde los 8 años, hice cuentas, investigué y sabía que a los 16 años podía ir a Juegos Olímpicos y que había clavistas que lo habían logrado. Entonces yo desde ese entonces ya sabía que quería ir a Juegos Olímpicos de 16 años. Entonces, ¿Desde ese entonces cuándo? desde los 8 años prácticamente. Entonces, Te vamos a mandar a estudiar. entonces, cuando llego con ella, bueno, voy al Mundial Juvenil, gano esa primera medalla, pero digo, yo ya tenía en mi mente que quería ir a Tokio de 16 años. Entonces, siempre fue entrenar con eso en la mente y digo, y fue un cambio totalmente diferente. Digo, la escuela china sí es bastante diferente a la mexicana, porque la verdad que en México pues somos muy aventados, también yo creo que por eso somos muy buenos en clavados, pero en China son muy detallistas y tienes que hacer bien lo básico 1, bien lo básico 2, bien lo básico 3 para poder pasar a lo siguiente. Y en México es como te estoy viendo y veo que sí puedes, pues a ver, dale, sí puedes. Y lo hacemos y de que podemos, porque así somos. Pero sin duda el llegar con ella, ya empezar a hacer todo lo básico, empezar a aprender la técnica china, los pequeños detalles, el notar lo exigente que es ella, no sé, yo estaba acostumbrado a 2 meses antes de la competencia estar haciendo mis clavos de competencia, llegar con ella y faltaban 2 semanas y aún no he hecho mis clavos de competencia, ¿qué está pasando? Pero ahí es donde te das cuenta el por qué son tan buenos. Porque desde mi primera competencia, o sea, yo primero estaba asustado, dije, no me va a dar tiempo de hacer mis clavos bien para la competencia. Pero fue esas 2 semanas, era, ya, ok, inicia tus libres, los clavos de competencia, pum, están saliendo prácticamente el primer día. ¿Por qué? Porque hiciste bien básico 1, básico 2, básico 3 y todo eso que hiciste es para que no batalles al hacer los clavos de competencia o los libres, que así le llamamos. Así que creo que por algo China, lo repito, son los mejores. ¿Y a qué iba con todo esto? Ah, lo que tenía en la mente. Sabía que podía ir de 16 años, trabajé sobre eso desde que llegué al equipo. Dije, ok, si ya estoy entrenando con los chinos y ellos son los mejores, creo que llegué a una muy buena edad, porque, bueno, sí, a esa edad sigues absorbiendo todo lo que te enseñan y si quieres cambiar técnica, bueno, en clavados todavía es una muy buena edad para empezar a cambiarlo, porque luego ya los gestos deportivos es muy difícil corregirlos. Entonces creo que llegué en un buen momento y eso me ayudó a, a ir a Tokio, digo, un año después por el tema de la pandemia, pero ir a mis primeros Juegos Olímpicos a los 17 años. Terminas yendo a los Olímpicos a los 17 años y no te va mal, ¿no? Dicen que no, No te pero... va mal, por favor. Sí, Osmar, no. no te va mal. No, obviamente ¿Por no. qué vas a decir que sí? Digo, obviamente, tú más que nadie lo va a entender. Uno entrena tanto y se pone metas altas y sabe de lo que es capaz. Y, o sea, yo me acuerdo que, digo, aparte gané el selectivo, porque sí, era
Era ganar o no ir. Entonces, yo me acuerdo perfectamente que dije, ok, voy a mis primeros Juegos Olímpicos, tengo que, digo, ganarme a los jueces, pues que me conozcan a nivel mundial, eh, en primera fuerza, porque digo, juvenil, pues ya más o menos sabían quién era, pero no es lo mismo. Y pues obviamente yo iba por esa final olímpica, y yo dije, ya estando en la final, tengo que dar la competencia de mi vida, y si los demás fallan, es mi momento y puedo ganar. O digo, ya eso dependerá, ¿no? De lo que tenga que pasar. Eh, Dicen que no me fue mal porque logro pasar a la semifinal. En la semifinal me quedo, yo creo que a menos de 15 puntos de esa final. Y yo digo que me fue mal porque sabía que era capaz de estar en la final. Eh, o sea, digo, algo que, no sé, que pensaba era con los puntos que hice en la preliminar, pasaba riéndome a la final, ¿no? Entonces son esas cosas que uno que se exige mucho, las, pues sí, las sobrepiensa, pero también ya analizando, terminando, porque digo, terminó esa competencia, mucha frustración, enojo, pues tú sabrás mejor que nadie, ¿no? Todo lo que se siente en esos momentos. Y ya más tranquilo, pensando ya con calma, fue un ok, salió mal esto, pero ¿qué fue lo bueno? Y me acuerdo, dije, me voy a quedar con que hubo jueces que me felicitaron, hubo entrenadores que me Sí. felicitaron, clavadistas, este, aprendí muchísimo, o sea, en cuanto a experiencia, emociones que nunca había vivido en una competencia, que sin duda me ayudaron para futuras competencias. Entonces dije, ok, me voy a quedar con esto y si quiero mejorar ese resultado es regresar y empezar a trabajar para no volverme a sentir así. Es que para mí, y por eso te decía, te fue bien, alguien que logra las metas que se propone es alguien que lo hace bien y que le va bien. Después hay resultados que están ahí y como atleta me encanta y como mexicano me enorgullece en verdad escucharte y decir la exigencia que tienes, a dónde quieres llegar, pues eso es lo que creo que nos hace falta. Después de todo esto, ¿hay algo entre ese momento y Panamericanos del 23? Sí, 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 sí. Sí, justo, digo, no sé si lo has escuchado, la depresión post Juegos Olímpicos. ¿Qué es? Pues te sientes, pues es la competencia más importante que te preparas tanto tiempo, a veces pasa tan rápido y más como fue Tokio de que era competías y te regresabas. O Ujú. sea, ya ni siquiera te quedabas a disfrutar la experiencia olímpica, por decirlo así. Y yo sí estuve 2 semanas en lo que sobrepiensas, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. Pues sí, bajoneado, ¿no? O sea, como que me compré muchos dulces japoneses, estaba en mi cuarto comiendo. este, y nada, pues no sé, es como de estar hasta acá emocionalmente, pasas a lo más bajo en abrir y cerrar de ojos. Y digo, ya ahora que viví la otra parte, pero no me quiero adelantar tanto, o sea, que tengo la comparativa de Tokio a París, Sí. el no haber como logrado el objetivo que querías te da un más para abajo y salir de ahí, digo, creo que no me costó trabajo porque yo seguía siendo juvenil, entonces tenía una competencia a finales de año, entonces Mayín fue como 2 semanas y regresas a entrenar. Entonces fueron 2 semanas de estar así y ya los últimos días decir, ok, a ver qué sigue. Tengo Panamericanos Junior, donde ganando tengo que quedar en primer lugar para clasificar a los Panamericanos de primera fuerza. Entonces mi ciclo olímpico empieza ya. O sea, si quiero ir a París, empieza ahora.
Y sí, fue sacudirme de Tokio. Ya fue como un, ok, ya estuviste triste lo que tenías que estar triste. A ver, ya, cambia el switch. ¿Qué tienes que hacer si quieres lograr lo que quieres lograr? Tu ciclo olímpico empieza ahora. Así que ponte las pilas y lucha por ello. Así que creo que en ese sentido fue que pude hacer ese cambio tan rápido, pero sí he sabido de historias que duran más tiempo después de unos Juegos Olímpicos en esa depresión. ¿A qué crees que se deba esa depresión post Juegos Olímpicos? Yo creo que como es cada 4 años y se pasa tan rápido, o sea, como te digo, estás con las emociones más altas, o sea, unos días, luego se acaba y literalmente, si te fue bien está padre, porque disfrutas todo lo que sigue, pero si te fue mal es como todo lo que hice ya se esfumó tan rápido y creo que por eso te da el bajón tan fuerte. Es que al final sí, es la justa más importante Exacto. para diferentes disciplinas en el mundo del deporte. Y me llama la atención que lo dijeras porque creo que de repente es casi imposible para la gente afuera entender la montaña rusa de emociones que vive un atleta de alto rendimiento, ¿no? Por sinfín de cosas. Cuando las cosas van bien, todo mundo te aclama, todo mundo te habla, todo mundo te pide y de repente un evento va mal y dejas de existir para el mundo en general. Tú ya internamente te sientes mal y esa montaña rusa de emociones de repente es muy compleja lidiar con ella. ¿Cómo? O sea, te compraste los dulces japoneses, pero ¿hiciste algo más? Pues... ¿Trabajaste con la psicóloga? ¿Algo? Sí. Tengo mi psicóloga que con ella llevo trabajando ya 7 años. Ajá. Y justo, yo creo que sí fue una semana completa donde, pues sí, con mis dulces, viendo pelis nada más, en casa de mi abuela. ¿Tirándote a la alberca o no? No, yo no quería meterme a nadar para nada. Pero sí, ya después de esa semana, o sea, mi psicóloga fue la que me dijo, ok, tenemos que cerrar Tokio para lo que sigue. Y ya digo, hablando con ella, igual ella fue la que me ayudó, me dijo, a ver, ya me dijiste todo lo que salió mal, dime lo que salió bien. Y ya fue como un, ok, a ver, pues me felicitaron los jueces, me felicitaron atletas, entrenadores, esto y esto. Y digo, gracias a ella fue también que pude pues salir de esa semana de tristeza y enfocarme en lo que seguía. Y otra vez ponerme metas y otra vez decir, tengo que chingarle si quiero lograrlo. Yo creo que es bien importante, y ahorita que lo mencionas quiero recalcarlo, yo sí creo que el tener metas renovadas ayuda a salir de ahí. O sea, sí creo que es algo que te pega un boost porque tienes otra nueva motivación, una nueva inspiración y más la disciplina que tú ya tienes, pues obviamente hace una combinación casi perfecta para que puedas, ¿no? Sí, sin duda, seguir compitiendo. Sin duda. Sigues en tu etapa juvenil, viene todo este momento y llegan los Panamericanos en 2023. Bueno, antes también ¿Qué? de eso. ¿A dónde fuiste ahora? No, justo, iba a eso. Yo voy a los Panamericanos Junior. Ajá. En una prueba quedo en primer lugar, entonces ya logro mi clasificación para los Panamericanos ya de primera fuerza. Pero justo al siguiente año había mundial, campeonato mundial. Y me acuerdo que para ese Panamericano me empezó a dar un dolor en el hombro. Era bursitis, según. Me lo trataron en la competencia, no me dolió nada. Yo creo que por el clima, la verdad, os digo, fue en Colombia, entonces ahí hacía mucho calor. También con la adrenalina de la competencia, no hubo dolor. Yo dije, ya estoy curado. Y ya regresando de los Panamericanos Junior, en esas 2 semanas que me dieron de descanso, bañándome, levanto el brazo para tallarme la espalda y siento un piquete en el hombro. Y ahí fue donde dije, y esto no está bien.
porque normalmente siempre era de que me dolía algo, descansaba y ya regresaba como nuevo. Y me acuerdo hablarle a mi fisioterapeuta, Estela, no se me ha quitado del hombro, hay que hacer algo antes de que inicie el siguiente año, que pues es importante porque hay mundial, ¿no? Y sí, me volvieron a revisar, según era bursitis, me la trataron, este, me hicieron una terapia muy invasiva donde el dolor se me quitaba los primeros días y regresaba, ya hasta era, no sé, digo, hacía un gesto, el gesto de la entrada al agua y se me dormía el brazo, o sea, ya era un piquete mal, ya me mandaron a hacer más estudios y resulta que tenía prácticamente roto el ligamento del bíceps con El el pectoral. pectoral y sí fue pues un balde de agua fría en ese momento de yo querer, porque mi mentalidad en ese momento era, ok, ahí campeonato del mundo, selectivo, lo gano, y ahora sí van a ver quién es Osmar Olvera, porque en Juegos Olímpicos ese no soy yo, lo que pasó ahí no era yo, entonces sí fue algo, pues, duro en su momento, digo, como atleta, una operación es lo peor, yo creo, y fue un proceso complicado, eh, más que nada, digo, los pensamientos de si no quedó bien, si me sigue doliendo, si ya no me salen las cosas por el dolor o por X o Y. Sí fue difícil, pero también, digo, igual mi mentalidad en ese momento fue, ok, no, no pienses todo lo que podría salir mal, mejor concéntrate en qué es lo que tienes que hacer para que eso no pase y para regresar lo más rápido posible, ¿ok? Pues voy a escuchar a mi fisioterapeuta, voy a escuchar al doctor que me operó, voy a hacer mis ejercicios, todos los que me manden, voy a descansar lo mejor posible para que esto salga de la forma más rápida. Y así fue, ya a 6 meses ya estaba haciendo mis primeras entradas. De hecho, una serie el documental que me ayudó bastante en ese momento fue el de Michael Jordan, de Last Dance. Sí, buenísimo. Yo lo Buenísimo. vi y prácticamente que ya quería quitarme el cabestrillo y irme a entrenar. y por ejemplo, justo ahí Michael Jordan cuenta que en la preparatoria, antes de irse al college, tuvo una operación. Y parecía que lo escuchaba y era yo, ¿no? Y si no regreso bien, y si esto, y si el otro, y decía, a ver, si él le pasó y luego logró todo lo que logró, ¿por qué yo no podría hacerlo? Claro. Así que tengo que escuchar y enfocarme en lo que yo puedo hacer. Y ese año había una competencia, creo que si no me equivoco, en noviembre, octubre. Y sí, mi objetivo era llegar a esa competencia. El doctor decía que era un poco apresurado, pero yo dije, Doc, pero a ver, si hago todo bien, ¿me va a dar tiempo? No, que sí. Y dije, ok, pues voy a hacer todo bien para que me dé tiempo. Y me dio tiempo, competí, era un selectivo juvenil para ir si no me equivoco, iba a ser mi último mundial juvenil. Al final se canceló porque era en Ucrania, empezaba el tema de la guerra, entonces México no asistió, pero bueno, al final el objetivo de competir se cumplió y ahora sí empezó el 2023, ya con hombro nuevo y, y sin ningún dolor. Y bueno, fue primero el campeonato mundial y después Panamericanos, donde justo creo que el campeonato mundial, ahí fue donde yo lo veo, donde dejé de ser esa promesa y me convertí en una realidad, siempre lo digo. Y nada, en ese campeonato del mundo gané 2 medallas de plata, en el trampolín de 1 metro y en el trampolín de 3 metros, ganando la China. Entonces, sin duda fue algo muy, muy especial. Significó mucho desde Tokio guardarme ese sentimiento de ese no soy yo, esperarme todo un año más para poder demostrar de lo que estaba hecho. Creo que me llenó de tanta hambre y de tanto coraje que yo creo que cada entrenamiento no me iba hasta que las cosas salieran bien. Bueno, hasta la fecha. Sí, se ve que eres un poquito
Determinado, no voy a usar otra palabra. En todo este proceso, y algo que siempre me gusta un poquito entender de los invitados es qué punto y qué momento ha sido el que más le ha dolido a Osmar. Uy. Creo que esas cicatrices siempre ayudan. Sí, sin duda. No Puede sé, ser creo a que ha nivel habido personal, profesional, da muchos igual, o momentos, sea... sí. Creo que ha habido muchos momentos clave, sin duda. Digo, no sé, para Tokio, me acuerdo que pues, los entrenadores decían, es que tu proceso no es Tokio, no vas a ir a Tokio, tienes que, eh, tranquilo, ¿no? Estás muy joven. Y digo, siempre, pues, yo creo que, pues, no sé, a la mayoría cuando le dicen que no, es un, ¿cómo no? Te voy a demostrar que sí. No Entonces, todos, no todos. ese creo que ha sido un momento clave, este, que, que hasta la fecha, ¿no? Si me dicen que no puedo hacer algo, le digo, claro que sí, voy y lo hago y lo voy a hacer bien. Eh, Hasta, digo, en ese momento, por ejemplo, Majin nunca me dijo no para el selectivo de Tokio, pero me decía como, sí, pero tú tranquilo. O sea, yo le decía, ma, voy a ganar, porque le digo, ma, voy a ganar. O sea, estoy seguro. Y ella me decía, ey, güey, tranquilo, tú muy joven, pero échele, ¿no? Y como que o sea, yo decía, pues no me estás viendo cómo estoy entrenando, claro que voy a ganar. Pero digo, esa es su forma de ser, ¿no? Ella es así. Y entonces, por ejemplo, ese fue un momento clave que siento que, pues desde ahí, pues mi interés siempre es, pues, ¿cómo que no? Vas a ver que sí. La operación, también todo lo que viví, fue complicado, digo, porque nunca, o sea, de pequeño nunca me lesionaba, me dolía algo, iba y, no sé, me daban terapia una semana y ya estaba bien. Nunca me imaginé que me fueran a operar alguna vez en mi vida. Entonces sí fue un shock muy, muy grande. Y, y no sé, yo creo que esos han sido los dos momentos. Bueno, también, yo esto nunca lo he contado, eh, justo para el selectivo, antes de que empezara la pandemia, entrenando, soy muy intenso. Y hubo un entrenamiento donde estábamos haciendo apneas y por mi intensidad, el decir, no, sí, yo aguanto más que todos, van a ver, para no hacerles el cuento largo, digo, era una semana de carga alta, ya estaba pues cansado, si no me equivoco era un jueves, o sea, ya terminando la semana, haciendo apneas. Yo lo último que recuerdo es 2 brazadas más y llego, y en eso me dormí. Mi cuerpo dijo, ya estás muy cansado. Y, y digo, me desmayé bajo del agua, me saca un compañero y estuve muerto 2 minutos. Entonces fue algo que sin duda, pues fue muy fuerte. Digo, ahorita ya lo puedo contar, pero sí me salvó la vida un buzo de los que, pues porque esto fue en forma, me salvó la vida un buzo que de hecho eh, nunca lo he podido contactar, siempre lo he tratado de buscar para agradecerle, nunca lo he podido contactar. Y digo, si le llega esto, gracias por salvarme la vida. Eh, y digo, para que te des cuenta de mi mentalidad, yo lo primero que pregunté al levantarme fue, ¿voy a poder competir? Porque a las 2 semanas era la competencia. Porque yo había pensado que me había pegado en algún clavado. Yo me acuerdo que me levanto, o sea, me hacen ahora sí que la reanimación, escupo el agua, empiezo a llorar, pero de desesperación del decir, yo, o sea, me acuerdo perfecto, y decía, no puede ser, estoy entrenando súper bien, ¿qué me acaba de pasar? No puede ser.
o sea, no voy a poder competir. O sea, mi preocupación, más que si iba a estar bien, o de lo que acaba de pasar, era ¿voy a competir la próxima semana o no? Entonces, fue un momento muy complicado. Que digo, yo a esa edad no lo visualicé así, pero ya en retrospectiva, cómo estaba pensando en la competencia antes de pensar en que estaba vivo. Entonces, yo creo que ese también fue un momento clave donde aprendí a controlar mi intensidad. ¿Y si la controlas? Ya más que antes, ya más que antes. Digo, no sé si te va a pasar, hay veces que como atleta, no sé, logras un objetivo, pero quieres lograr más, entonces dices, tengo que entrenar más, y te exiges y te exiges más y te exiges más y te exiges más, y a veces vienen lesiones, o a veces el que te exijas más no va a garantizar el resultado, entonces tienes que medirte, si quieres también tener una carrera deportiva larga, tienes que saber pues cómo sobrellevar tu cuerpo, escuchar a tu cuerpo, y creo que desde ahí empecé a escuchar a mi cuerpo, empecé a controlar esa intensidad, a que si estoy, no sé, haciendo cualquier otra actividad fuera de la alberca, digo, yo creo que todos los deportistas siempre tenemos ese espíritu competitivo y queremos ganar todo, pero hay veces que ya no es necesario, ¿no? Dices, aquí no tengo que demostrar nada. Entonces, desde ahí aprendí eso, aprendí un poco a controlar esa intensidad que yo creo que viene de mi papá, la verdad. Y sí fue un momento que me ha marcado bastante en mi vida. ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? No sé ni qué preguntarte ahora. Madre santa. El, el tema que mencionas, primero, gracias por compartirlo. Creo que toda la plática que hemos llevado hasta ahora y lo mucho que he escuchado, que me encanta, es de una persona que cuando tiene un objetivo no hay nada que se interponga en el camino, y yo creo que esa es la manera en que se logran cosas Sin duda. extraordinarias. 2025, ¿qué ha sido este año para ti? Uy, este año ha sido de altas y bajas. Más que nada porque no inició de la mejor forma. Digo, el año pasado, doble medallista olímpico, cumplir ese sueño de ser medallista, sí, de lograr algo que muchos atletas a lo mejor y no lo logran, y el tener esa tranquilidad de que ya lo logré fue algo increíble, porque fue lo primero que sentí en ese momento, tranquilidad y satisfacción de decir, ya eres medallista olímpico, ya todos estos años de trabajo ya valieron la pena, ya puedes estar tranquilo. Obviamente uno quiere más y más y más, pero ya es esa tranquilidad. Entonces, venir de ese gran momento, luego se anuncia que la primera fecha de Copa del Mundo iba a ser en Guadalajara, regresaban las competencias internacionales de clavados a México, porque por temas ahí de federación, problemas con la internacional, todo un tema. No había habido competencias en México, si no me equivoco, desde el 2017, entonces 8 años, regresan las competencias, yo era el más emocionado, el decir, ahora sí, en México, con mi gente, pues sí, vamos a ganar, ¿no? Entonces, en individual no me va como yo lo esperaba, eh, más que nada, no pasé a la final, pero en sincronizado con Juan Celaya logramos la medalla de oro. Entonces, por una parte se logra el objetivo, pero por otra parte en el tema individual no me va como yo quería, y digo, obviamente, pues los comentarios, ¿no? Mi psicóloga me dijo, no vea los comentarios,
Yo creo que sí, a veces es inevitable, aunque no los quieras ver, te Hoy en llegan. día es imposible. Y luego si es, no sé, si un día estás en Instagram, te va a salir, te va a salir. Y me acuerdo, o sea, fueron fechas pegadas, o sea, una semana en Guadalajara, la siguiente semana en Canadá. Fue ok, bueno, Guadalajara no me fue bien en lo individual, allá me voy a ir mejor. Me fue mejor porque ya pasó la final. En sincronizado ganamos otra vez plata, entonces bien, pero individual en la final otra vez no me va como yo lo había visualizado. No logro clasificarme a la superfinal en individual, en sincronizado sí. Y pues ahí ya veía, o sea, más pues sí, los comentarios, ¿no? De que, no sé, su prime solo le duró tanto tiempo o ya te imaginarás. Pero creo que todo eso me sirvió como motivación, lo supe manejar. El, pues sí, digo, no sé, te metes al perfil de quien comentó y ves la foto y dices, yo, yo estoy haciendo algo para... O sea, yo quiero lograr algo y tú nada más estás criticando, ¿no? Entonces, sin duda eso calma un poco, pero al final el comentario ahí está y lo ves y lo escuchas. Y digo, y también dentro de los clavados, o sea, escuchas comentarios de gente. Entonces, creo que todo eso también me llenó de coraje. Y para la superfinal en sincronizados, digo, ahí hubo también un tema, no nos va como lo esperábamos, entonces fue un inicio de año complicado, donde, pues sí, digo, uno se dice, ¿y qué pasó? ¿Qué tal que sí tienen razón? O no, o sea, donde es trabajar lo mental, más seguir enfocado en lo que tienes que hacer, y digo, obviamente ya con mi equipo, todo mi equipo multidisciplinario, mi preparador físico, mi fisioterapeuta, el doctor, Mayín, digo, porque mucha gente no sabía, me había dado varicela en diciembre, y el doctor me había dicho, oye, o sea, si nunca te dio de grande, es más fuerte, te va a tomar meses retomar, Sí, pues, recuperarte al 100%. recuperarte al 100%. Y yo, como, como decía mi Ya, papá, ya es yo, necesidad. sí, yo como balas y escupo plomo, o sea, yo decía, Doc, soy Osmar Olvera, ¿de qué me está hablando? Entonces, al ya hacer, ahora sí que el análisis del por qué no fueron las mejores 3 fechas de Copa del Mundo, entre comillas, digo, al final gané medalla en cada etapa, Casual. No me fue bien, gané medalla en todo. No, Nada más. Ah, bueno. no, pero el decir, a ver, ¿por qué no rendiste? No, pues a ver, venías de esta enfermedad, físicamente, aunque uno estando en el momento dice, a ver, estoy listo, me preparé, y luego ya ves y dices, a lo mejor y no, o sea, el decir, bueno, creo que sí no estaba listo, o sea, físicamente, mentalmente sí, pero físicamente el cuerpo no respondió como normalmente Claro. respondía. Entonces fue un análisis de todo mi equipo multidisciplinario, el ver lo que el ver lo que a lo mejor hizo falta o lo que se dejó de hacer y que podemos mejorar porque después de eso se venía el selectivo y el campeonato mundial en Singapur. Y nada, digo, al hacer ese análisis, decir, ok, tenemos tanto de aquí al selectivo para que ahora sí ya estés en tu forma física al 100%, mentalmente, y no haya ahora sí que ningún pretexto de nada. Y así fue. Fue, si no me equivoco, poco menos de 2 meses, donde, digo, todos los comentarios, la verdad que me llenaron de mucho, pues, de mucha motivación, la verdad. Eh, el decir, el decir otra vez, ese no era yo. O sea, no estaba ahí yo al 100%. Y si al 100% hice lo que hice, ahora que esté al 100%, no se lo esperan. En ese selectivo me va muy bien, me clasifico en las 5 pruebas que
que participé y se viene el Mundial. Se viene el Mundial de Singapur, donde fue lograr otro sueño. ¿Qué pasó? Acá se vale todo, ¿eh? Aquí ya hemos llorado con los invitados. Aquí se vale todo. Pues sí, el vencer a China, sin duda, es... me choca. Pues sí, es el sueño que me puse a los 8 años. Y sin duda, el llegar a Singapur después de no iniciar de la mejor forma, porque digo, todavía me acuerdo, hay un reportero chino que, porque en China me dice Mayin que soy famoso también, me acuerdo, digo, los primeros días él estaba ahí, me entrevista junto con Mayin y me dice, la gente en China se pregunta qué Osmar van a ver, si el Osmar de los Juegos Olímpicos o el Osmar de los meses pasados. Y te imaginarás el coraje que siente uno y decir, digo, yo le dije, tradúceselo bien. Así tal cual. Dile que no se preocupe, que esté tranquilo y que yo nervioso. Van a ver al Osmar al mejor. Así que aquí lo voy a ver en los próximos días. Y ya, yo espero que sí se lo haya traducido bien. Entonces, digo, mi objetivo eran 5 medallas, iban 5 pruebas. Logro 4. Inicio con el equipo mixto, una prueba en la que no había tenido la oportunidad de competir. Es una prueba prácticamente nueva. Ganamos plata, súper bien. Mi segunda competencia fue trampolín de 1 metro, donde venía de ser campeón del mundo el año pasado. Y también fue frustrante, aunque gané plata, porque sí, yo quería ganar, dije, quería volver a repetir. Me acuerdo terminar y estar enojado y el reportero me dice, pero ¿por qué no estás contento si es una medalla mundial y no cualquiera logra una medalla mundial? Y me acuerdo que ahí mismo dije, tienes razón, cambié mi switch y dije, es verdad, ¿cuántos aquí no quieren aunque sea subir al podio? Y yo estoy en el podio y molesto porque no logré ganar. Entonces, al final ya lo vi como un gran resultado. Después el sincronizado con Juan Celaya, donde logramos otra vez repetir esa plata de Juegos Olímpicos, igual quedándonos a muy pocos puntos de los clavadistas chinos. Entonces también un gran resultado. Después también competí en mixto, igual en parejas, pero con una mujer. Ahí quedamos en 4º. No se logra esa medalla, pero me acuerdo haber dicho, ok, ya no la logré, ¿qué me queda? Pues tengo que quedar en primero, si quiero compensar esta medalla. Y seguía mi prueba más importante, donde tenía que demostrar, y no a los demás, demostrarme a mí que seguía siendo yo. Sí. Pues sí, el demostrarme a mí que seguía siendo yo, que había nacido para esto. Y la verdad que yo creo que desde los primeros días llegando a Singapur, sabía que
que podía ganar. O sea, genuinamente, digo, no sé, tú me debes de entender, hay veces que llegas al lugar y dices, es hoy, es aquí, o sea, El cuerpo lo sabe. sí, sí, genuinamente sabía que me iba a ir muy bien en individual, aunque, digo, siempre está el autosabotaje, ¿no? El, y si no, y si, Uh, uh. y si este clavo no sale, y si te caes del estribo, y si aquello, y si el otro, si no salen las cosas como quieres, pero al final sabía que ese era mi día. Digo, después del mixto viene el individual, preliminar el primer día, clasifico a la semifinal y clasifico, no me acuerdo, pero creo que sí, clasifiqué en medio de los dos chinos. Y ya en la semifinal pasaba China, yo y China. Y digo, me acuerdo haber pensado como, yo creo que en la final mejor voy a pasar yo primero y después los dos chinos. Y así salió. Pasé en tercero a la final y dije, ok, las cosas están saliendo como yo quiero. Y, y digo, ya para la final, eh, siempre, siempre le hablo a mi papá y con mi mamá por lo general es mensaje. Si no están, porque cuando están voy con ellos y me dan sus últimas palabras de échale hijo, tú puedes, venga que esto, que el otro, aquí estamos. Y igual, por mensaje con mi mamá es, venga hijo, aquí te estoy viendo, disfrútalo. Pero con mi papá sí es llamada. Y, y digo, las dos veces que he ganado en el mundial, tanto el año pasado en el trampolín de un metro en Doha y ahora las dos veces le dije, pa, hoy vamos a escuchar el himno nacional. Traigo la vibra, porque así me dice él, ¿traes la vibra? Y yo, a huevo, traigo la vibra. Hoy ganamos. Y digo, desde que inicié el primer clavado, prácticamente perfecto, 9, 90 puntos, me acuerdo decir, es hoy, es hoy. Y no hay forma que no gane hoy. Y cumplí un sueño, o sea, ya en el podium, China al lado, 4 veces campeón olímpico al lado, decir, lo, lo estoy logrando. Nací para esto, sin duda es algo que no voy a decir que no lo imaginé vivir, porque siempre lo imaginé. Yo creo que ningún día dudé que lo iba a lograr, pero vivirlo es... No hay palabras que puedan describir la satisfacción, felicidad de todo el trabajo de años, de 17 años haciendo este deporte, ver que todo está dando resultados, yo creo que no hay nada mejor que eso. Ay, eres un chingón. O sea, lograr los objetivos no es para cualquiera. Lo hemos hablado y lo has mencionado de muchas maneras a lo largo de la plática. Y es algo que seguramente a la gente le va a servir muchísimo porque tú eres el reflejo de lo que todos soñamos con ser de niños. Gracias. Tú eres ese reflejo con el que la ilusión se mantiene intacta. Y este es el tipo de historias que realmente nos permiten a todos los demás soñar en que podemos lograr lo que nos proponemos. Pero como te voy conociendo, tengo ahora una incógnita. ¿Cuál es tu siguiente sueño? Mi sueño más grande es ser campeón olímpico. Es por lo que inicié todos estos sueños. Sin duda han salido más sueños conforme
va creciendo mi carrera deportiva, pero el más grande y el que tengo desde los 8 años es ser campeón olímpico y estoy seguro que lo voy a lograr. Estoy prácticamente seguro que va a ser en los siguientes Juegos Olímpicos. Eh, y nada, digo, la verdad que estoy trabajando muy duro para que así sea y, y confío en que así va a ser. Seguramente sí, sigue confiando en tu instinto, sigue confiando en todo lo que haces, sigue confiando en tu trabajo, sigue escuchando poco a la gente de afuera, que eso también es bien importante. Y la última pregunta que tengo para ti el día de hoy. Si el Osmar que está hoy aquí emocionado, en lágrimas por haber logrado uno de sus más grandes sueños, que era vencer a los chinos en un campeonato mundial, pudiera trasladarse en el tiempo y estar al lado de ese Osmar de 8 años y medio que le hablaba a su mamá llorando, ¿qué le dirías? Yo creo que le diría que siga haciendo lo que le gusta, que siga siendo clavados con esa pasión, con ese amor que le tuvo desde el día uno, que escuche a sus papás, que escuche a los entrenadores, a la gente que lo rodea y que de verdad lo quiere, que los escuche, que ellos quieren lo mejor para él y que si puede entrene más. No seas así, por favor, ve. Casi nos deja sin Osmar eso. Y también algo que me gustaría, que le diría, es, porque algo que aprendí también, es que no son sacrificios, son decisiones, que tome las decisiones, que crean que él crea que lo van a hacer llegar a su sueño. Porque, digo, mi papá siempre, con su mentalidad, con todo lo que me ha enseñado, una frase que siempre me decía era sacrificio, recompensa. Pero hubo un momento donde esa filosofía no funcionó y, digo, me acuerdo perfectamente llegar y... Otra vez. Llegar y decirle, tú, así tal cual se lo dije, tu filosofía no sirve. ¿Cómo me explicas que yo hago todos esos sacrificios, veo que los demás no hacen esos sacrificios y las cosas no están saliendo? O sea, molesto, eso no existe. O sea, no. Y él, digo, obviamente tranquilo, me dijo, esa respuesta no te la puedo dar yo. La tienes que descubrir tú solito con el tiempo. Y me di cuenta que no eran sacrificios, son decisiones que uno toma para lograr sus sueños y que hay veces que lo que dejes de hacer no va a garantizar el resultado. Y tienes que aprender también de todo el camino, todo el recorrido, todo lo que hiciste, porque al final cada decisión te va a llevar a algo. Y le diría eso, que tome las decisiones que él crea necesarias y que no se está perdiendo de nada, porque esas decisiones son para lograr su más grande sueño y no se va a arrepentir. Osmar, eres un verdadero brave. Eres alguien digno de admirar, digno de estudiar también, gracias por compartir cada una de estas experiencias. Gracias por compartir lo que sientes, lo que vives, cómo lo vives. Y estoy seguro que a muchísima gente allá afuera le va a resonar tu historia, va a conectar y los va a impulsar a salir y luchar por
por esas creencias que tienen y por esos sueños. Braves, Que así sea. el día de hoy, Osmar nos habla de muchísimas cosas. Nos habla de determinación, nos habla del respeto, nos habla de la toma de decisiones que no son sacrificios, sino son solamente pasos para acercarte a cumplir tus objetivos. Cómo esta filosofía de vida de siempre dar lo mejor de ti mismo es el camino que te acerca al éxito que tú estás buscando, porque lo que cada uno tenemos aquí adentro es totalmente individual y personal, y por eso es tan importante escucharnos y a la gente que nos ama, que son los únicos que realmente nos van a dar una opinión, alejarnos del mundo exterior cuando es necesario y que todos somos capaces de encontrar nuestro propio camino al éxito. Braves, eso es todo por hoy y que hayan disfrutado de este gran episodio y una gran semana. Gracias, Ay, cabrón. no creí que iba a llorar. Eres un grande, güey. Eres un grande, güey. Mis respetos, güey.